Hola público presente, les saluda Víctor Nevares para exponer el artículo sobre el tema valoraciones en torno al riesgo financiero en las medianas empresas de la provincia de Manabí. Autores: Dr. Ph.D. Oscar Santiago Balsada Sablón, Magíster José Víctor Nevares Barberán, Magíster Argelio Antonio Hidalgo Ávila, Magíster David Lisandro Loor Vélez. Iniciando con la introducción, la Universidad Técnica de Manabí y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí son parte importante de esta investigación. Las medianas empresas en Manabí tienen diferentes formas de financiamiento. Esto se debe a la existencia de oferta de financiamiento diversos que tiene el incremento de la deuda debido a altos impuestos. Estos altos impuestos posiblemente se den ya por temas de créditos que tienen formas diferentes, como en Ecuador tenemos 4 tipos de crédito, como son el de microcrédito, el comercial, el crédito de consumo y crédito de vivienda. Y bueno, las empresas normalmente el que más aplican son la del microcrédito y la de crédito comercial, que son los intereses mucho más altos. Entre las consecuencias negativas se encuentran la bancarrota de las medianas empresas. Esto posiblemente se dé, ya digo, a los altos intereses, y hay empresas también que han tenido que llegar a conseguir dinero hasta por medio del popular chulco, que se le denomina. Significativamente importante es el riesgo en el sistema de financiamiento de las medianas empresas en Manabí, por las implicaciones que tiene en relación al empleo del importante número de personas en edad laboral, su bienestar y la calidad de vida. Tomar una adecuada decisión implica que el gerente de las medianas empresas debe elegir un sistema de financiamiento que favorezca el equilibrio entre los costos y los beneficios, que se logra analizando las particularidades de la empresa y el riesgo financiero. Entonces es importante que quienes estén al frente de las empresas, quienes gerencian, tomen las mejores decisiones en el tipo de crédito que no sea muy costoso para las mismas y no los lleven a consecuencias más complicadas. El objetivo es analizar la necesidad de la introducción del análisis del riesgo en el financiamiento de las medianas empresas. Normalmente el riesgo es algo que está en todo momento y que solo se puede minimizar, nunca se lo puede eliminar por completo, porque en todo el momento existe el riesgo financiero. Se abordarán las distintas formas para el financiamiento de las medianas empresas en Manabí para determinar la forma óptima de capital que minimizará los costos, por lo consiguiente favorecerá al aumento del valor de las medianas empresas y reduciría el riesgo de la quiebra. Entonces, de esta forma, consiguiendo métodos y quizás créditos blandos a menor interés, pueden salir las empresas adelante. El presente trabajo aporta un conocimiento dirigido a los empresarios, gerentes, docentes, universitarios, estudiantes de economía, administración y marketing, para que logren perfeccionar su nivel competitivo en el país y en el exterior. Justamente este trabajo está dirigido a los gerentes, quienes están al frente de las empresas, a los docentes que imparten clases en sus aulas a los estudiantes, para que vayan llevando un conocimiento real de cómo minimizar el riesgo y en sí el costo de financiamiento. Continuando con la presentación de mi compañero, es importante definir que la economía en el Ecuador está representada en 3 grandes localidades, o sea, la región costa, la región sierra y la región de la Amazonía. Manabí se encuentra ubicada en la región de la costa y constituye la segunda economía en importancia.
El estado de la mediana empresa en Manaví parte de la siguiente caracterización: bajo nivel tecnológico, baja calidad de la producción, ausencia de normas y altos costos, falta de crédito. Es importante que acá el sistema financiero y crediticio no está desarrollado como en el resto del país. Si bien podemos decir que existe una economía desde el punto de vista industrializado, incipiente, manufacturero, como vamos a ver más adelante, no podemos decir que el sector financiero esté a la par de ese desarrollo, lo que dificulta un tanto el crecimiento desde el punto de vista de la economía manaví. Producción orientada fundamental al mercado interno. Es el tema ahorita del cambio de la matriz productiva que se está dando en el Ecuador y la necesidad de que las empresas realicen todo el proceso de transformación. Si bien los principales sectores como son la pesca, la agricultura, están concentrados en el sector primario, hoy se busca que se incorporen inversiones extranjeras, inversiones nacionales orientadas a tecnificar esta producción y evidentemente a mejorar el valor agregado dentro de la economía nacional. Débil presencia de las medianas empresas en el mercado internacional, ausencia de estrategias estatales para el desarrollo del sector y limitados e insuficientes mecanismos de apoyo para el financiamiento y la capacitación. Sin embargo, existen un número de fortalezas que debemos de mencionar. Existen factores claves para generar riqueza y empleo, dados los recursos naturales que están presentes en la región, tanto desde el punto de vista de los productos asociados a la pesca, o sea, el mar y la pesca, tanto en la agricultura. Diluye los problemas y tensiones sociales, mejora los procesos de gobernabilidad, se requieren menores costos de inversión, constituye un factor clave para la utilización de insumos y materias primas nacionales, posibilitan la obtención de nichos de exportación de bienes no tradicionales generados en el sector. Es importante señalar el surgimiento que hay en la localidad del turismo, o sea, es un sector que facilita, o sea, viene a acelerar el crecimiento por su grado alto efecto multiplicador que permite el desarrollo de la economía. Podemos ahorita mencionar que la economía manavita representa la tercera posición dentro de la economía nacional. O sea, aporta al PIB alrededor de 5.963.212.000 algo importante. O sea, entre las 24 provincias que tiene el Ecuador, Manaví ocupa el tercer lugar en importancia. Estas son las principales actividades a la que está dedicada la provincia, donde se aprecia la construcción en primer lugar, la agricultura, la ganadería y la manufactura. La manufactura asociada al tema de la pesca. Los métodos empleados en el estudio principalmente son el método hipotético deductivo, el método comparativo, la fracción científica, el análisis de documentos y el método hermenéutico. Han expresado los ponentes que me han antecedido. Las medianas empresas en Manaví tienen vulnerabilidades y tienen además un conjunto de fortalezas. Precisamente ella establece la necesidad de establecer el cálculo del riesgo, tanto el riesgo en términos generales como el riesgo financiero en el cual incurren las mencionadas empresas. En este sentido, nosotros partimos de la definición general de riesgo abordada por diversos autores. Entre ellos tenemos Luján, Echevarría, Vila, Encapié y entre otros. Ellos consideran el riesgo como la combinación probabilística asociada a un evento y su consecuencia, así como la probabilidad de sufrir algún tipo de daño desde el más pequeño hasta el más inimaginable. Bien, precisamente esta definición general de riesgo no es suficiente para abordar el riesgo financiero en las empresas que nos ocupan, que es una de las vulnerabilidades o debilidades que presentan dichas empresas. Generalmente la quiebra de ellas está asociada al sistema de financiamiento que asumen. En este caso, el riesgo financiero, según Galindo, en las medianas empresas, este delimita el estado intermedio entre la seguridad y la quiebra, donde la percepción del riesgo amenazante determina el pensamiento y la acción a seguir. La empresa es amenazada, pero aún no quiebra. Este es el intervalo en que se mueve el concepto de riesgo. Es evidente que el riesgo
es un estado probabilístico y por supuesto, entre más se aproxima a uno, implica una probabilidad de quiebra en la mencionada empresa. Hay que destacar que las amenazas y los factores de riesgo que inciden sobre dicho proceso son fundamentales para establecer el valor del riesgo general en la misma y sobre todo establecerse sobre esta base una estrategia o una metodología para prevenir su impacto o para mitigar los efectos del daño que pudiera ocasionar el riesgo. En este sentido, adquiere un valor metodológico importante la definición general de riesgo. En el caso de los autores anteriormente analizados, ellos asocian el riesgo siempre al daño. Pero si tenemos en cuenta que el riesgo es una probabilidad de daño, este no puede asumirse como un daño, sino como la probabilidad para generar un efecto negativo en el sistema financiero de cualquier entidad, en este caso las medianas empresas manavitas. Es por ello que definir el riesgo financiero para nosotros tiene un valor teórico metodológico de alta relevancia científica, y en este orden de cosas nosotros proponemos una definición de riesgo que no se encuentra en la literatura científica sobre el tema y que constituye un aporte científico y que permitirá a los gerentes y diferentes empresas, y sobre todo en las medianas empresas manavitas, asumir desde una perspectiva mucho más efectiva el tema del riesgo financiero. Definimos el riesgo financiero de la mediana empresa como la probabilidad de ocurrencia de acciones financieras vinculadas a la ejecución de los procesos productivos y el mercado, que pueden tener un efecto negativo sobre el funcionamiento de la empresa, sus resultados, trabajadores y el medio exterior. Significa una adecuada percepción del riesgo que permite valorar las consecuencias de la acción de las finanzas y créditos sobre la mediana empresa. Como podemos ver, esta definición no está presente en la literatura, es enriquecida y precisamente tiene, volvemos a insistir, un importante valor teórico y metodológico. Por supuesto, establecer el riesgo financiero no es totalmente suficiente para poder solucionar el tema de la posible quiebra en las medianas empresas. Es importante establecer una metodología adecuada para analizar dicho riesgo. En este caso, diversos autores como Ochoa, Echeverría, Tudela, Young, Hincapié y otros han establecido variadas metodologías para determinar el riesgo. Nosotros hemos hecho un estudio precisamente de estas metodologías y hemos establecido aquellos aspectos que consideramos relevantes que deben incluirse en ella y otros que deben permanecer en la metodología. Para ello proponemos una metodología perfeccionada para el análisis de riesgo, cuyos aspectos son los siguientes. En primer lugar, gestionar una adecuada información y conocimiento en función del riesgo financiero en la mediana empresa. Este aspecto no aparece en ninguna de las metodologías anteriores y nosotros lo incorporamos porque consideramos que la gestión de la información y el conocimiento es un factor relevante y de capital importancia para poder evaluar el riesgo. Muchas empresas fracasan porque generan un poderoso sistema de información, sin embargo no son capaces de convertir esa información en conocimiento. Nosotros proponemos que el mediano, es decir, en la mediana empresa, los gerentes, por supuesto, no solamente gestionen la información, sino que esta información la convierten en conocimiento para poderla utilizar de una manera adecuada. Realizar un diagnóstico de la mediana empresa objeto de evaluación de riesgo. Esto implica establecer sus debilidades, fortalezas, amenazas y precisamente sobre esta base identificar las fuentes de riesgo financiero. Es decir, las amenazas y debilidades constituyen fuentes de riesgo financiero y esto permitirá establecer realizar un mejor análisis precisamente del riesgo financiero en dichas entidades, así como determinar las vulnerabilidades, determinar la probabilidad de riesgo financiero absoluto, son otros aspectos importantes, y por supuesto la probabilidad de riesgo financiero tolerable. ¿Qué es el riesgo financiero tolerable? Precisamente es el riesgo que admite la empresa, a partir del cual no tiene peligro precisamente de destrucción o no existe el peligro de quiebra en la misma.
Sobre la base de este tipo de análisis, es obligatorio evaluar en términos generales el peligro financiero. El peligro financiero no son más que aquellos factores que amenazan la estabilidad de la empresa y precisamente amenazan su existencia. La evaluación de riesgo financiero en términos generales, en la mediana organización, es un resultado del desarrollo de los pasos anteriores a los cuales hemos hecho referencia. Y esto permitirá, por supuesto, la evaluación del posible daño empresarial como consecuencia del riesgo financiero y posteriormente establecer cuál es el riesgo residual en la mediana empresa. Esto es importantísimo, establecer el riesgo residual. El riesgo residual también, señores, se establece como un tipo de amenazas existente una vez que se han determinado los factores de riesgo que constituyen un peligro para la empresa. Y por supuesto, sobre esta base, el último aspecto es diseñar e implementar una eficiente estrategia de riesgo financiero. Esto implica tomar decisiones financieras, por supuesto, en la mediana empresa. Y para ello nosotros proponemos algunos aspectos metodológicos importantes para la toma de decisiones financieras basados en el análisis de riesgo. Uno de ellos es determinar el objetivos del financiamiento externo. Determinar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades en la mediana empresa. Solicitar solamente la cantidad necesaria para el financiamiento. Presentar el historial de la mediana empresa. Determinar, es decir, aspectos que evidencien la honestidad del sistema contable en la mediana empresa. Tener buena reputación y avales o garantías para el financiamiento. Evaluar el riesgo y asegurar la organización. Y así, por supuesto, realizar una adecuada planificación estratégica que incluye evaluar riesgo y en específico el riesgo financiero. Estos son algunos de los aspectos básicos que proponemos para la toma de decisiones financieras. Y por supuesto esto tiene también, conjuntamente con la definición de riesgo financiero y la metodología para el análisis de riesgo, un valor también teórico y metodológico para realizar una actividad financiera sostenible en las medianas empresas. Nosotros, a partir del análisis anterior, podemos concluir que precisamente las medianas empresas utilizan el llamado financiamiento informal. Este se basa en el financiamiento obtenido a través de amigos, familiares y, por supuesto, dinero capital de los propios gerentes o participantes en la empresa. Esto trae como consecuencia de que genera un conjunto de factores de riesgo a los cuales se somete la empresa. Es por ello que es importante el llamado financiamiento no formal, el cual le permitirá ampliar la empresa y utilizar de manera más efectiva, por supuesto, el capital del cual dispone desde el punto de vista crediticio. Y por supuesto, para ellos es importante evaluar el riesgo sobre la base de un conocimiento teórico profundo. Hemos detectado en nuestro estudio, evidentemente, que no tienen una formación teórica los gerentes y decisores sobre las medianas empresas, no tienen una formación teórica profunda, lo que trae como consecuencia que no puedan emplear adecuadamente la teoría vinculada con el riesgo y no la puedan aplicar a su práctica diaria. Es evidente que en las empresas manavitas, teniendo en cuenta estos aspectos a los cuales hemos hecho referencia anteriormente, podrían fortalecerse, disminuir considerablemente el riesgo de quiebra y utilizar adecuadamente el capital financiero del cual dispone. Y esto le permitirá tener un mejor futuro y por supuesto, cumplir con el rol social que se le ha designado a la misma. Muchas gracias.